todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Moodle. En este caso vamos a ver dos recursos muy útiles para presentar lo que es la teoría del curso, que son los libros y las páginas. En primer lugar, siempre y cada vez que entramos en nuestra página, lo que vamos a hacer es activar la edición, pinchando en activar edición. En este caso ya la tenemos activada. Ya podemos añadir lo que queramos al final de cada unidad, ¿vale? Pero primero os voy a dar una vista de lo que es un libro, explicar lo que es un libro. Si vamos a este curso que podéis ver ahora, veis el icono verde que aparece aquí, que tiene precisamente el icono de un libro, y le podemos poner el título lógicamente de lo que va el libro. Vamos a abrir uno. Entonces, si pinchamos en Past Tenses, lo que vemos es el contenido. Y fijaos, aquí lo que pasa es que aparece un poco más abajo, tenemos la tabla de contenidos en este lado, como podéis comprobar, que están los capítulos y hay un subcapítulo con el Just y Boot, como todos podéis ver ahí. Y entonces podemos navegar tanto por la tabla de contenidos, presionando por cualquiera de los capítulos que hay, como al final de la página por imágenes o por texto. Vamos navegando. Bien. Fijaos que un libro en realidad tenemos el nombre del libro arriba, el nombre del capítulo, y puede contener imágenes, puede contener vídeos, como en este caso, y puede contener texto, audio, cualquiera de las cosas que ya hemos añadido. Si vais al tutorial anterior, el de etiqueta, es prácticamente lo mismo añadir aquí. Lo vamos a ver en un momento. Esto es lo que es un libro. Entonces podemos navegar, podemos ir al presente continuo. En el presente continuo pasa lo mismo. Tenemos aquí una imagen y hay texto. O si nos vamos al pasado perfecto, lo mismo, tenemos la teoría. Entonces aquí sí hemos insertado un vídeo. Es muy útil, por lo que os digo, para tener recogido en un punto todo lo que es la teoría, y los alumnos lo pueden imprimir. Lógicamente los vídeos no se pueden imprimir, los audios que son interactivos, pero todo lo que haya de texto escrito y de imagen se puede imprimir perfectamente. Entonces vamos a ver cómo hacemos un libro. Como siempre, una vez que tenemos activada la edición, vamos al final de la unidad donde queremos agregar el libro, le damos a añadir una actividad o recurso, bajamos hasta el final, ahí es donde vienen los recursos, y pinchamos en libro. Esta es la pantalla en la que vamos a crear nuestro libro. Le tenemos que poner un nombre, por ejemplo en este caso vamos a hacer un libro sobre el Present Simple. Pues ponemos Present Simple. La descripción. Fijaos que esto es opcional y debemos decidir si la queremos mostrar en la página del curso o no. La descripción es simplemente para que debajo del título, en la página principal, ahora os mostraré un ejemplo, aparezca lo que queramos. Podemos poner desde texto hasta una imagen, hasta vídeo. Cuanto más pongamos, recordar, más se va a ir añadiendo a la página, etcétera. Depende de vuestras intenciones y de lo que queráis. ¿Vale? Podemos añadirlo o no. Pero siempre que añadáis una descripción, podéis optar por dejarla aquí y que cuando el alumno acceda al libro se vea antes de entrar a él, o que se muestre en la página del curso, ¿vale? Vamos a la apariencia. En la apariencia hay dos opciones que debemos elegir. Debemos elegir qué tipo de numeración queremos. Entonces ahora os mostraré ejemplos. La numeración numérica, pues el capítulo 1 pone un 1 al principio, 2, 3, 4, y solo puedes hacer una profundidad de un subcapítulo, es decir, podríamos poner 1, 1, 1, 2, pero ya no podríamos ir a una profundidad mayor como 1, 1, 1. Eso no lo permite la numérica. Después tenemos la navegación por viñetas, que lo que hace es, no añade números a los capítulos, pero a los subcapítulos los hace con una tabulación y te pone como un circulito antes. Ahora también os mostraré un ejemplo. El sangrado, que prácticamente es igual que nada, entonces tampoco no hay ninguna diferencia. Ahora os lo mostraré también, pero no hay ninguna diferencia, ¿vale? De lo que queráis. Consejo, cuando ahora os muestre todas las opciones que hay. Si vosotros queréis añadir otro tipo de numeración, que no sean números, por ejemplo, que los capítulos sean A, B, C o números romanos o lo que sea, yo elegiría nada. Porque con nada vosotros vais a poner, si yo elijo nada, en el título de cada capítulo, cuando lo veamos, este es el título del libro, en el título de cada capítulo, podréis poner vuestra numeración,
¿vale? Entonces, de momento vamos a dejar numérica. Bueno, vamos, sí, numérica, ya está. Diseño de navegación. Hay 3 posibilidades: imágenes, texto y solo tabla de contenidos. Diferencias entre las 3. La navegación por imágenes es que al final de cada capítulo les aparecen unas flechas para ir al capítulo siguiente o al capítulo anterior. La navegación con texto es que les aparece el título del siguiente capítulo con la flecha, además. Pues como se llama el siguiente capítulo, aparece ahí abajo, pinchas y te lleva. Y la navegación por solo tabla de contenidos, solo con un índice que te aparece a la derecha de la pantalla, como veremos ahora, se puede navegar entre un capítulo y otro. La tabla de contenidos aparece siempre, sí o sí, por lo cual yo no, depende de vuestras preferencias, pero yo elegiría o imágenes o texto, porque la tabla de contenidos siempre va a aparecer, ¿vale? Y todo lo demás lo dejamos, o el que quiera explorar, podéis explorar, pero no es necesario. Entonces le damos a guardar cambios y mostrar para que creéis, y entonces nos lleva a añadir un nuevo capítulo. Vamos a añadir aquí un capítulo. El capítulo se va a llamar capítulo 1 y es muy interesante. Vale, fijaos que nos da la opción de subcapítulo, pero solo una vez que hayamos creado el primer capítulo. Como no tenemos, no podemos seleccionar esta opción de momento, ¿vale? Le damos a guardar cambios. Y ahora, fijaos lo que pasa. Tenemos el capítulo 1 hecho. Y como no hay nada, aquí esta flecha no nos permite navegar. Pero mirad la tabla de contenidos. Esta es la tabla de contenidos, que aparece siempre a la derecha. El problema de Chrome ya sabéis que es la publicidad, entonces debería aparecer más arriba, pero como tenemos el anuncio, pues aparece aquí. ¿Cómo añado otro capítulo? Importante, con la edición activada, como la tenemos ahora, vamos a la tabla de contenidos y le damos a más, como podéis ver aquí. Añadir más. Ahora yo puedo decir que lo que voy a añadir sea un subcapítulo. Vamos a añadir subcapítulo. Lo pincho y lo que añado, como podéis ver aquí, es el subcapítulo 1.1. Ya no puedo ir más profundo. Añado otra cosa. Fijaos que se me queda añadido lo de subcapítulo, entonces lo desactivo porque voy a añadir el capítulo 2. Y lo que sucede, como veis, ya tengo un capítulo, un subcapítulo y el capítulo 2. ¿Cómo edito los capítulos? De nuevo, muy importante tener la edición activada, que nosotros la tenemos. Y entonces, fijaos, en la tabla de contenidos es el núcleo para poder movernos a través del libro y editarlo. Si le damos a más, añadimos capítulos. Si le damos al ojo, ocultamos capítulos. Esto es muy interesante cuando el libro tiene muchas cosas, pero no queremos revelarlas todas al mismo tiempo, sino que queremos que los alumnos vayan poco a poco. Cada semana vamos abriendo un capítulo, vamos abriendo lo que queramos. Entonces, el ojo, si pinchamos, por ejemplo, lo que sucederá es que el subcapítulo se ha quedado oculto. ¿Veis? Pasa a otro color y se ha quedado oculto. Entonces, volvemos a la tabla de contenidos y fijaos ahora cómo lo que hay al lado es una papelera que sirve para eliminar el capítulo que no deseemos, la rueda o el engranaje que sirve para editar el capítulo, poder añadirlo lo que sea, y las flechas que son para mover el orden de los capítulos. Esto es lo básico para poder movernos en el libro. Vamos a editar el capítulo 1 de nuevo. Edito el capítulo 1 y me lleva de nuevo a la página de edición. Entonces, fijaos que realmente un libro es un recuadro de texto con nuestro editor de texto. Os recuerdo que para activarlo podéis ir al vídeo tutorial número 3 que viene ahí, o directamente desde vuestro perfil aquí arriba
En las preferencias también podéis activar el editor de texto. Esto también lo vimos en el vídeo anterior. Y aquí, como es un recuadro de texto, tenemos todas las opciones que teníamos para las etiquetas en realidad. O sea que si veis el tutorial anterior, pues podemos hacer todo lo que se puede hacer en una etiqueta. Es decir, siempre que veamos este recuadro donde se puede escribir, podemos hacer todo. Podemos insertar texto. Vamos a insertar texto, por ejemplo, vamos a el capítulo 1, voy a cambiar y va a ser como estamos hablando del presente simple, la forma del presente simple. Entonces nos vamos a esto y fijaos, lo copio. Negación, bla 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 bla, hasta aquí. Me voy a mi libro y lo pego. Ya lo tengo. Bien. Lo guardo. Vamos a editar el capítulo 2. El capítulo 2 va a ser el uso. Entonces ahora quiero insertar, por ejemplo, una imagen. Con una imagen, seleccionamos archivo, abrimos, a ver, vamos a hacerlo un poquito más pequeño y lo insertamos. Entonces aquí tengo la imagen con los usos. Entonces luego le quiero poner texto. Que estos son los usos, pues lo copiamos, vamos al libro, lo pegamos, ya tenemos los usos, pero por si acaso no queda claro, vamos a ponerle un vídeo. Entonces, para añadir un vídeo, acordaos, pinchamos aquí, vamos a YouTube, este es el vídeo que quiero, vamos a compartir, insertar, copiamos, esto sí me interesa que empiece aquí en este segundo, porque empieza aquí el vídeo, copiamos y pegamos en nuestra ventana de HTML. Le damos a actualizar y tenemos el vídeo. Entonces ahora le damos a guardar cambios y como podéis ver tenemos el capítulo 2 que es el uso del presente simple, he puesto una imagen resumen con todo el uso, los usos, y hemos puesto un vídeo. Del mismo modo podríamos añadir audio, podríamos añadir links a otras webs, podríamos añadir links incluso a almacenamiento en la nube para que el alumno se descargue lo que queramos. Esto lo veremos en el próximo tutorial que trataremos de archivos y carpetas, con lo cual lo dejo aquí. Entonces, vamos a volver a nuestro curso porque os voy a enseñar un poco, después de haber visto todas las posibilidades que os ofrece el libro, las opciones que teníamos como son. Por ejemplo, fijaos, aquí tengo un libro preparado para que veáis cómo es en vez de la organización por números, por viñetas. Si vemos aquí, fijaos en la tabla de contenido, los capítulos no tienen ningún número, o sea, tú puedes poner lo que quieras de número, y los subcapítulos los organiza mediante esta especie, esto que se llama viñeta en realidad, que es un punto, ¿vale? Este sería la navegación por viñetas, y la navegación por la navegación, la organización por viñetas, y la navegación por imágenes es esto, como veis aquí, la flechita nos va al capítulo 2 y entonces tenemos flechas para movernos entre los capítulos. Esto es la navegación por imágenes, ¿vale? Vamos al siguiente ejemplo de libro. En el siguiente ejemplo es el sangrado. Entonces, lo que veis es que no pasa absolutamente nada. Es lo mismo prácticamente que nada, por lo tanto lo del sangrado no os recomiendo que lo uséis, lo podéis dejar ahí directamente.
y volvemos a la unidad 1 para ver ahora nada que comprobaréis que es exactamente igual que sangrado. ¿Veis? La tabla de contenidos y exactamente igual que el sangrado. Esta navegación de nada es muy útil, por ejemplo, que era lo que os comentaba antes, la activo, porque yo quiero tener mi propia numeración, que va a ser números romanos 1, el viaje, guardar cambios. Por ejemplo, el capítulo 2, lo editamos. Y ahora lo vamos a llamar la llegada. Fijaos lo que sucede. Ahora tengo yo el capítulo 2, lo tengo aquí ordenado con mis números romanos y en la tabla de contenidos con los números romanos. Lo mismo si quisiera poner letras. Entonces, esta es la opción que debéis elegir si queréis otra numeración que no sean los números clásicos o si queremos tener más profundidad, ¿vale? En la ordenación de los capítulos. Volvemos para enseñaros la opción de títulos personalizados, ¿vale? ¿Qué es la opción de títulos personalizados? Vale, esta opción lo que hace es distinguir entre la tabla de contenidos que tenemos aquí y el libro, cómo se despliega el libro al lector. Entonces, en la tabla de contenidos sí que tenemos el título de capítulo que hayamos seleccionado, que hayamos puesto en la edición del libro, pero cuando se muestra el libro, ese título desaparece. Solamente nos funciona en la tabla de contenidos y aquí aparece el título que nosotros hayamos escrito dentro del libro. Útil hasta cierto punto, porque en realidad lo que hay es una disfunción entre el título del capítulo en la tabla de contenidos y el título que hay en el libro. Yo esto lo recomiendo si no vais a utilizar la tabla de contenidos, pero es que la tabla de contenidos de todas maneras no se puede eliminar. Es decir, que la tabla de contenidos siempre aparece aquí. Con lo cual, fijaos, para que veáis cómo es. Yo lo edito y el título del capítulo es obligatorio ponerlo, sí o sí. Y lo que coge es la primera línea del texto que yo he escrito como título que aparece cuando se despliega el libro. Entonces, con cuidado, fijaos, aquí lo vemos perfectamente. Tenemos aquí en la tabla de contenidos capítulo 1, pero ese capítulo 1 al lector, cuando lo ve, solo va a aparecer como el viaje. Esta disfunción hasta cierto punto hay que tener cuidado con ella, pero bueno, cada uno lo podéis usar como creáis conveniente. Nos vamos de nuevo a nuestra página para ya, por último, hacer un breve resumen de las posibilidades, de todas las posibilidades que tiene el libro. Fijaos además el último ejemplo que tengo aquí, antes de que se me olvide, el primero que pone prueba números y navegación por texto. Esta es una descripción visible. Esto que he puesto en rojo es la descripción. Entonces le he dado para que se vea. Todo lo que yo ponga aparecerá debajo del libro. Entonces lo editamos para que veáis. Fijaos, esta es la descripción, he señalado que se muestre en el curso, entonces todo lo que hubiera puesto aquí, si hubiera puesto un vídeo, una imagen más texto, se mostraría ahí en la página, ¿vale? Esto es en realidad lo que es. Y luego, para que veáis cómo es la navegación por texto, fijaos, siguiente, y lo que aparece es el título del capítulo 2. Aquí. Entonces, navegáis con las flechas, voy al capítulo 2. Entonces aquí, al entrar en el capítulo 2, tengo el anterior, capítulo 1, y el siguiente. Y pone el título. Quizás esto sea más útil porque ves que hay más que la navegación por imágenes, que solo son las flechas, sin ningún tipo. Pero esto son opciones personales que debéis valorar cada uno y pensar qué es lo que os apetece poner o no. Y ya para terminar vamos a ver brevemente el otro recurso del que trata este video tutorial, que son las páginas. En realidad lo vamos a hacer en un segundo porque es muy sencillo.
Una página es exactamente igual que un libro, pero es para aquellas ocasiones en las que no tengamos demasiada teoría que agregar. Una página realmente es como un capítulo de un libro y punto, no hay que agregar nada más. Entonces a veces tenemos teoría, pero no tenemos la suficiente como para crear un libro que se supone que tiene varios capítulos, sino que es una cosa muy simple. Pues para eso agregamos una página, que hay que ponerle el nombre. Pues por ejemplo aquí podríamos poner Pronunciation of the third person. Y la descripción es lo mismo, si queremos que es lo mismo que un libro, si queremos que aparezca algo debajo cuando se presenta, y simplemente el contenido, que es exactamente igual que en un libro. Como veis, se despliega el editor de texto. Entonces ya aquí pondría la explicación, que sería algo sencillo, y aparecería, como su nombre indica, en una sola página. Puedo poner bla 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 y guardar cambios y regresar al curso. Entonces la página tiene este símbolo y simplemente sería, pues como su nombre indica, una sola página cuando tenemos poca teoría que poner. Entonces, una página, ¿veis? Pronunciation of the third person, y aquí tendría lo mismo. Recordad, añadir vídeo, podría añadir audio, lo que os vengo contando, que soy muy reiterativo. Y con esto acabamos este video tutorial en el que hemos visto todas las posibilidades de los libros y las páginas. Nada, me despido, hasta el próximo. Chao.